Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Aquí comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este jueves. Invitados todos a participar. 441-2100, esa es la línea telefónica. Ustedes pueden salir al aire, hacer las preguntas, los comentarios que tengan. Quienes prefieran participar en redes sociales también lo pueden hacer. @saludmedellín, esa es la cuenta en Twitter, y Medellín Ciudad Saludable en Facebook, donde ambos medios, ambas redes, ya hemos promocionado el programa de hoy y hay algunos comentarios que en un ratico voy a compartir con todos ustedes. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Me alegra mucho saludarla, avanzamos en esta semana. Hemos tenido una semana muy interesante con muy buenos temas, con una excelente participación de parte de nuestros televidentes que siempre están a la orden del día para aportarle al tema, con los ciudadanos que consultamos y nos dan respuestas. Hoy también los tendremos a todos ellos. Mil gracias, porque juntos, solo juntos, podemos construir este espacio que es de servicio y que incentiva los estilos de vida saludables. Hoy vamos a hablar, y le contábamos desde ayer a los televidentes, de la anticoncepción. Y vamos a hacer un abordaje general del tema para entender los diferentes métodos que se tienen, cuál es la importancia, pero además yo diría que muy especialmente queremos dedicar este programa a los jóvenes y a los adolescentes, porque finalmente, doctora Beatriz, y es una iniciativa y un programa muy importante para la Secretaría de Salud de Medellín, es decir, para la Alcaldía de Medellín, es seguir controlando o incluso disminuyendo considerablemente el embarazo adolescente, que, como lo hemos planteado aquí muchas veces, es un verdadero problema de salud pública en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Así es, Felipe, cuando hablamos de métodos anticonceptivos hablamos precisamente que su objetivo es evitar los embarazos, y es importante que tengamos conocimiento de ellos y que además consultemos al médico a la hora de utilizarlos, porque él nos va a explicar cuál es el más idóneo, y en la medida en que pues los utilicemos de manera adecuada, no solamente vamos a poder evitar los embarazos en adolescentes, sino además los embarazos no deseados, planificar cuántos hijos queremos tener o si por el contrario no queremos tener hijos. Entonces es importante conocerlos. Voy a hacer como un conteo de los métodos anticonceptivos más conocidos y más usados. Ya entraremos en detalles con nuestra invitada del día de hoy, pero es importante, vuelvo y repito, que los conozcamos, que consultemos y que además los utilicemos adecuadamente. Entre estos métodos anticonceptivos tenemos los métodos de barrera, que son el condón, el diafragma. Los condones son tanto masculinos como femeninos. Los óvulos, también hay métodos naturales como el método del ritmo, muy conocido, el método del moco cervical, también el coito interrumpido. Hay métodos hormonales que son a través de medicamentos, de pastillas, también de inyecciones, también de dispositivos que se ponen a nivel subdérmico. Está también el dispositivo intrauterino, muy conocido, y además métodos permanentes como la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces la invitación es a que conozcamos, consultemos y los utilicemos adecuadamente. Es muy importante y muy positivo, doctora Beatriz y amigos televidentes, que las estadísticas y las encuestas recientes demuestran que la utilización de métodos de anticoncepción ha aumentado considerablemente en los últimos años en el país, pero sigue siendo muy preocupante la baja utilización del condón, con su doble efecto, porque en ese tema, en el tema del condón, no solo hablamos de anticoncepción, sino también de la protección frente a la posibilidad de enfermedades que pueden transmitirse de manera sexual. Y esa estadística sí es muy preocupante, porque la utilización sigue siendo muy baja y alrededor de él todavía hay una gran cantidad de mitos que insistiremos en este programa, y en los espacios que tengamos pues tendremos que derrumbar poco a poco. Pero antes de avanzar con esta introducción, veamos este informe que hemos preparado. Hay más detalles, hay elementos que son importantes considerar. Explicaba la doctora Beatriz que son varios los métodos de anticoncepción, cada uno con sus ventajas y seguramente con ciertas desventajas que analizaremos hoy con nuestra especialista invitada. Veamos esto para luego hacer un recorrido por las redes sociales y algunos comentarios que ya han llegado a propósito del tema de hoy.
La concepción es el momento en el cual el óvulo es fecundado por el espermatozoide. A partir de allí se presenta durante 9 meses el proceso conocido como gestación. Pasar por el embarazo es una decisión personal. Cada quien decide cuántos hijos desea tener y en qué momento de su vida. Es por esto que desde la antigüedad el control de fertilidad ha sido una preocupación que se ha tratado a través de diferentes tácticas. En la actualidad estos métodos son conocidos como anticonceptivos y cualquier persona puede acceder a ellos siempre y cuando lo considere necesario y oportuno. Antes de elegir uno de estos, usted debe conocer cómo funciona, si tiene efectos secundarios y si es el más indicado para su cuerpo. Según su forma de actuar, los métodos anticonceptivos se dividen en temporales. Cuando una mujer deja de utilizarlos, podrá quedar nuevamente en embarazo. Estos, a su vez, pueden ser hormonales como las píldoras, métodos de barrera como el condón y dispositivos como la T de cobre. Los métodos definitivos son aquellos que evitan que la mujer quede en embarazo de una manera permanente. Para el hombre se encuentra la vasectomía y para la mujer la ligadura de trompas y la anticoncepción de emergencia. Lo ideal es que tanto hombres como mujeres utilicen un método anticonceptivo con el fin de disminuir aún más el riesgo de quedar en embarazo. No olvide que algunos como el condón no solo evitarán la concepción, sino que también lo protegerán de una enfermedad de transmisión sexual. Sin importar la edad que tenga, si decide comenzar una vida sexual activa, trate de acudir al centro de atención más cercano. Allí le brindarán toda la ayuda y orientación que necesita para evitar embarazos no deseados. Y hay métodos que, como veíamos en el informe, son métodos definitivos. De ellos también vamos a hablar hoy. Doctora Beatriz, Profamilia cada 5 años hace una encuesta, se llama la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Y mira y mide varios ítems, pero tomo esa encuesta nacional de demografía y salud realizado por Profamilia para resaltar algunas estadísticas que me parecen importantes. Una de ellas tiene que ver o desarrolla lo que les comentaba hace un ratico, y es que en los últimos años, especialmente si tomamos las estadísticas de 1990 y las comparamos con las de 2010, vemos un aumento muy significativo, superior a 13 puntos en la utilización de métodos de anticoncepción. Y uno dice, esta cultura se está generando y poco a poco se ha ido regando de buena manera. Y un dato también que me llama la atención, que me parece valioso e importante, es decir, que el 56% de las mujeres, por lo menos las encuestadas, tendríamos que mirar la calidad de la encuesta y si se hace en ámbitos urbanos y rurales, porque en la ruralidad yo creo que esto cambia un poquito. Un 56% de esas mujeres están utilizando ya métodos de anticoncepción antes de tener su primer hijo, lo que habla pues de una cultura que, como decía, poco a poco se va expandiendo. Así es, Felipe, es importante, vuelvo y repito, conocer los métodos anticonceptivos para saber cuál utilizamos, pero bajo supervisión médica. Voy a dar algunas recomendaciones que también es importante que tengamos en cuenta a la hora de elegir o inclusive durante nuestra vida, sobre todo las mujeres, en el momento en que ya estemos en edad fértil. Entonces es importante saber que luego de un parto o inclusive durante la lactancia, eso es un mito que se tiene, que la lactancia previene y protege a la mujer contra embarazos. No siempre es así. Es importante inmediatamente salgamos de un parto adoptar un método anticonceptivo, obviamente bajo supervisión médica, que no vaya a hacerle pues daño además al bebé, aunque no existen, hay algunos que son de poca, y ya la doctora nos explicará, de pocos efectos secundarios, de poco carga hormonal, entonces no nos pueden hacer daño ni a nosotros ni al bebé. Es importante además que a la hora de utilizarlo, vuelvo y repito, consultemos y preguntemos cuál es el método más adecuado para nosotros y a cuál nos vamos a adherir, porque es un peligro que se presenta muy comúnmente en los pacientes, y es que se aburren con un método y ligeramente y eventualmente cambian de método. Entonces ahora hay métodos anticonceptivos muy seguros que se pueden utilizar por largos periodos de tiempo, entonces evitemos cambiarlos, y si lo vamos a hacer, pues entonces consultar. Les recuerdo que el uso correcto de ellos, si hoy se nos olvida tomarnos por ejemplo la pastilla, entonces estemos pendientes de reponerla lo antes posible, de tener un horario específico para hacerlo, para que adoptemos esta rutina y no se nos vaya a olvidar. Es importante también saber que los métodos
anticonceptivos no solamente los debemos utilizar las mujeres, sino además los hombres, y por eso están los métodos de barrera. Ahorita, Felipe, usted decía que no solamente nos ayudan a prevenir los embarazos, sino además enfermedades. Y estos métodos anticonceptivos se recomienda inclusive utilizarlos en compañía de otros métodos, por ejemplo el dispositivo intrauterino, o inclusive el hombre y la mujer utilizarlos con las pastillas y hacerlo combinado para mejor efectividad. Muchos detalles y ampliaciones de esta información, bueno, el programa lo vamos a dedicar específicamente a esto, pero lo digo porque seguramente quedan inquietudes que ustedes pueden resolver y obtener mucha información en la línea amiga de la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Medellín. Recuerden que la línea amiga para temas de salud sexual y reproductiva, salud familiar, salud mental, orientación en general, es la línea 444-4448. Otro dato interesante, 61% de las mujeres entre los 15 y los 49 años de edad utilizan algún método de anticoncepción. Es un porcentaje importante, sin embargo, si uno lleva la cifra al otro lado, ¿qué pasa con el 39% restante? Y un énfasis especial quiero hacer antes de ir a las redes sociales, y ya lo decía la doctora Beatriz Burgos, este es un tema no solo de las mujeres, es un tema de los hombres, es un tema de la pareja estable, o de las parejas con las cuales compartimos actividad sexual. Es decir, es un tema que nos involucra a todos. Voy a las redes sociales, empiezo por el Facebook para ir a Medellín Ciudad Saludable. Hay una promoción del programa de hoy que dice: el conocimiento de los métodos anticonceptivos contribuye a la toma de decisiones sobre el control de la natalidad, del número de hijos que se desean o no tener hijos, la prevención de embarazos no deseados y de embarazos adolescentes. Pueden ver más, una fotografía donde se ve un condón, las famosas pastillas de anticoncepción y un par de comentarios que comparto. Fanori Gaviria dice: ay sí, por favor, ya no más adolescentes en embarazo, que estudien o trabajen primero antes de cargar tanta responsabilidad y ya basta de abortos. Y Ana Carolina Perdomo, que es fisioterapeuta, dice: me parece maravillosa la campaña, pero sería también importante instruir a los adolescentes acerca de las consecuencias del embarazo en un cuerpo de un adolescente, pues han aumentado los nacimientos de bebés prematuros por esta causa. Dejemos hasta aquí, al regreso comparto Twitter, YouTube y otros medios y otros canales que tenemos. Doctora Beatriz, hacemos la pausa. Sí, Felipe, solo quiero recordar que esto se trata de un tema de corresponsabilidad, no solamente le atañe a las mujeres, sino le compete a las mujeres, sino también a los hombres. Que no creamos que porque tenemos pocos encuentros sexuales no vamos a quedar en embarazo. Nos tenemos que proteger y además combatir tantos mitos que hay. Entonces, la invitación es a conocer los métodos anticonceptivos, a consultar y a usarlos correctamente. Y el norte que nos guía a evitar el embarazo adolescente. Tenemos que bajar esas tasas en Medellín, en Antioquia y Colombia, porque siguen siendo preocupantes. Hacemos la pausa, regresamos, ya viene la especialista que nos acompañará en el día de hoy. Quedan faltando ustedes, 441-2100, para que participen, hagan las preguntas por redes sociales, Twitter o Facebook. Volvemos en segundos. Nacional saltará a la cancha a ratificar porque es el líder del Grupo B y de la reclasificación. Jackson Martínez, que viene de golear a Camilo Zúñiga 5-2, buscará una victoria que lo acerque a la punta de la tabla de posiciones. Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín. Nacional versus Jackson Martínez, el próximo sábado a las 10 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ves. Este jueves 13 de junio en La Movida vamos a hablar de motociclistas, porque siguen muy altas las de accidentalidad en la ciudad en este tipo de vehículos. Líderes y representantes de la comunidad estarán conversando con nosotros sobre las acciones que desarrolla la administración municipal para mitigar este problema. También hablaremos incluso con un médico especialista que nos va a contar
cuáles son las principales lesiones que ocurren al accidentarse en este tipo de vehículos sin tener las medidas de seguridad adecuadas. No se pierdan entonces nuestro programa el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, en directo desde el puente de la 4 Sur, porque en Telemedellín, aquí te ves. Porque participar en Medellín sí tiene sentido. La jornada de vida y equidad es un escenario para vivir en comunidad, dialogar, planear y soñar, donde con tu voz y voto se generan acuerdos, se concretan soluciones y son priorizados de manera directa los programas y proyectos del territorio. En la jornada de vida y equidad vale la pena soñar. Te invitamos a sumarte a esta iniciativa el próximo 15 de junio en la Comuna 7 Robledo, carrera 71A número 79D01 en la cancha de fútbol del barrio Córdoba, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Alcaldía de Medellín, Medellín, un hogar para la vida. En esta emisión de Contraseña trataremos el tema de movilidad, un asunto de infraestructura o cultura ciudadana. Junto a reconocidos expertos debatiremos temas como el aumento vertiginoso de automotores y la falta de vías que mejoran la conectividad de la ciudad. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Anticoncepción, tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, 441-2100 en Facebook. Walter Conde Ramírez dice: gracias por la amistad brindada por este medio. Con mucho gusto, Walter. En Twitter, René Agudelo Usma y otros 5 nos están siguiendo. Catalina Rojas dice: @Salud Medellín, buenos días, ¿cómo puede ser voluntaria del evento de vacunación? Muchas gracias, tenemos jornada de vacunación el próximo 29 de junio y jornada también para perros y gatos el próximo 23 de junio. También hay unos cuestionamientos, todos los mensajes son bienvenidos. La idea no solo es que escriban cosas positivas, si ustedes creen que hay cosas que son negativas, que hay por mejorar, también son bienvenidos. Agradecemos siempre la capacidad que tienen ustedes de interactuar con nosotros. En Twitter, K666 dice: Salud Medellín, paramédicos de la Secretaría de Salud parecen no estar calificados pacientes maltratados, meterles la lupa. Gracias, @verdolaga_K666. Todos los comentarios son bienvenidos. Catalina dice: Salud Medellín, todos unidos por una noble causa. En fin, a todos gracias por participar en nuestras redes sociales. Está ya con nosotros Isabel Izaza Sierra, ella es ginecóloga y obstetra y viene a ayudarnos con el desarrollo de este tema de anticoncepción. Doctora Izaza, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante para que tratemos hoy. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Ahorita al comienzo del programa hacíamos un resumen de lo que son los métodos anticonceptivos, pero por favor puntualicémosle a nuestros televidentes de qué se trata. Bueno, hay muchos métodos, como tú lo hablaste, podemos iniciar con los métodos naturales. Son altamente efectivos, pero requieren de una voluntad, un juicio extremo, como son el coito interrumpido, el ritmo, o pues saber que la mujer sepa cuándo está ovulando, y otros como la temperatura. No se recomiendan, no es que no se recomienden, sino que requieren de un alto conocimiento de ellos y buen juicio. Sin embargo, quien los desee usar tendrán buenas tasas de protección. Seguimos con los anticonceptivos de barrera, en el que vamos a destacar el preservativo o el condón. De una vez, no es un buen método para planificar solo. Protege más o menos el 85% de los embarazos, quedaría bastantico por fuera. Pero es lo ideal para acompañar con todos los métodos para evitar, es el único que nos va a evitar las enfermedades de transmisión sexual. Las más comunes, el VIH-Sida, la sífilis, que en Colombia todavía hay cantidad de sífilis, la hepatitis B y algunos otros como el PVH. Entonces miren que es muy importante. Métodos de barrera como el diafragma y la esponja vaginal han caído en desuso porque no son muy efectivos y requieren pues de una técnica para introducirlos. Han caído pues mucho en desuso. Y ya vienen todos los métodos hormonales, que se va a desplegar una cantidad de cosas. Tenemos las pastillas anticonceptivas, que se dividen en las combinadas, o sea que traen 2 hormonas, y las que son solitas, una sola hormona. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay pacientes que tienen contraindicado usar estrógenos,
Ahora podemos hablar de eso. Entonces serán las pacientes que irán para la otra tanda de pastillas, o sea, la que solo tienen las llamadas progestinas o progestágenos. Vienen los métodos que también de barrera, como el dispositivo intrauterino té de cobre, muy, como dicen por ahí, bueno, bonito y barato, pero tendrá contraindicaciones. Y un nuevo dispositivo que se llama liberador de levonorgestrel. Es como una té de cobre, pero tiene también hormona. Y va a ser liberada todos los días una cantidad por 5 años. Ese es el Mirena, Ese doctora. es el Mirena. Publicidad. Entonces, buenísimo, pero ahorita hablamos para quién es. Claro. Bueno, y vienen el que tú hablabas, el subdérmico, que será solamente tiene una hormona y también es muy importante. Y hay uno nuevo que es también combinado, nuevo en Colombia, porque muchísimo tiempo en Europa, que es el anillo vaginal. Se introduce un anillo por la vagina cada mes y es igualito al combinado de las pastillas. ¿Para quién será? La que dice, no, es que a mí se me olvida tomarme esa pastilla. Claro. Entonces será ideal para ponérselo y no más. Faltaría ahí en ese panorama que está muy completo y que yo creo que nos va a tocar empezar a desmenuzar desglosar enseguida, porque ahí están planteadas todas las inquietudes y seguramente la de los televidentes, pues los definitivos como la vasectomía y la ligadura. Pero ya está Jenny Ruiz en Robledo. Hola Jenny, bienvenida. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Jenny? Te escuchamos. Pues bien, gracias. Mira, mi caso es el siguiente. Tuve 6 meses de embarazo y el bebé venía con malformaciones y lo perdí ahora el lunes festivo. Por ahora no me han hecho pues revisión ni nada de eso. Pero yo sí quería como saber qué método de planificación sería el mejor para mí. Ok. Bueno, siento mucho pues tu pérdida, todo depende de lo que tú quieras. Si quieres un nuevo embarazo, lo ideal sería esperar más o menos unos 6 meses mínimo para que el cuerpo vuelva a estar bien para un nuevo embarazo. Querrá decir que es planificar más o menos 6 meses. Como no vas a estar en lactancia, puedes utilizar el método que tú quieras. Pueden ser pastillas, inyecciones, no hablamos de los inyectables también, que pueden ser combinados o solo progestágenos. Entonces, en tu caso, puedes elegir con el que venías antes si estabas cómoda, porque no vas a estar lactando un bebé. O si quieres alguno en particular, lo ideal es consultar a tu médico, que me imagino te van a dar una revisión pues, postparto, a ver qué método te recomienda, pero en tu caso puedes usar cualquiera de los que desees. Doctora Isaza, entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones para utilizar ciertos métodos anticonceptivos y cuál es el adecuado para la lactancia? Ok, entonces ya no hablamos de contraindicaciones de los anticonceptivos, sino más criterios de elegibilidad. Categoría 1, no hay ningún riesgo, cualquiera lo puede usar. Categoría 2, el beneficio supera los riesgos. Categoría 3, hay más riesgos que beneficios, y la 4 es totalmente un riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el embarazo, ¿qué pasa? 1, hay una lactancia que debemos proteger ante todo. Si le damos estrógenos, que serían los combinados, se puede ver disminuida esa lactancia, entonces no serían los ideales. Y segundo, perdón, el periodo posparto es un periodo, digamos, complejo porque hay una tendencia a que la sangre sea más coagulante. Si combinamos estrógenos y progestágenos, esto va a tener un efecto potenciador, entonces no lo recomendamos. Se recomienda en el posparto desde la té de cobre con inserción en el posparto inmediato. Hay que saberlo introducir, pero se puede. Recomendamos el implante subdérmico, inmediatamente nace el bebé porque tiene solo progestágenos. Utilizamos con mayor frecuencia los progestágenos inyectables de depósito, que es la Epoprovera, que dura 3 meses. Entonces la madre se lo aplica cuando su bebé cumpla más o menos 1 mes y la va a proteger por 3 meses. Lo puede volver a utilizar para completar los 6 meses de lactancia, que sería, digamos, la lactancia exclusiva. Y también recomendamos las píldoras de solo progestinas para el embarazo, la llamada mini pil. Ese sería como para el posparto. 441-2100 para que llamen y participen, y la otra línea está saliendo mucho que queremos que queden hoy con ella, si no la tienen, es la 444-4448 para obtener línea amiga, para obtener mucha más información, más detalle, orientación mucho más personalizada en nuestra línea amiga. 444-4448. Doctora Isaza, doctora Beatriz en Twitter. David Suárez, que empieza a seguirnos hace apenas unos segundos, pregunta de una vez y dice @saludmedellín, quisiera saber cuál es el porcentaje de efectividad de la inyección en las mujeres. Gracias, David, por escribirnos. Hay inyectable mensual, que sería combinado, como parecido a las pastillas.
Entonces ahí viene el otro tema de los anticonceptivos, el uso óptimo y el uso típico. Entonces nos va a caer impresionante la efectividad si el uso típico no es tan juicioso. Entonces la inyección debe ser aplicada cada 30 días de una manera juiciosa. Exactamente. Exactamente. Siendo así, si es muy juicioso, el porcentaje es parecido al de las pastillas anticonceptivas. O sea, lo manejamos más como qué porcentaje de mujeres queda embarazada con ese método. Con ese sería más o menos el 0.5%, con un uso óptimo. Me refiero igual a las pastillas, en el caso que aquella mujer que use pastillas se la tome todos los días a la misma hora y no olvide ninguna de esas ¿Tiene que ser a la misma hora? Idealmente. Si cambia de hora se pierde. Te digo por qué, porque últimamente las casas farmacéuticas decidieron bajar las dosis. O sea, la menor dosis efectiva para ser anticonceptiva. ¿Para qué? Para disminuir los efectos secundarios. Eso tiene un precio y es el tiempo que nos da de respaldo. Si supera las 24 horas o algo así, puede haber una ovulación. Entonces, mientras más bajita la dosis, más responsable tengo que ser en la toma. Muy bien, le damos la bienvenida desde Itagüí a Alonso López. Buenos días. Adelante, Alonso. Muy buenos días. Buenos días. Sí, los felicito por el programa y muchas gracias por estas grandes orientaciones que nos dan. Yo necesitaba preguntar sobre la planificación respecto a los métodos naturales. Cuando se habla de la interrupción del coito en el momento de la eyaculación, ¿qué tan peligroso ha sido ese tipo de, o qué porcentaje ha sido ese tipo de planificación? Porque normalmente yo pues siempre he tratado de emplear los métodos naturales, porque como decía la doctora ginecóloga, que de acuerdo al conocimiento de la mujer, uno podía utilizar esos métodos. Hasta el momento pues me han dado muy buenos resultados, pero ¿qué tan confiables han sido estos métodos? Yo le agradezco mucho por la información. Gracias Alonso. Doctora Ifaz. Volvemos a, estos también cumplen lo de un uso óptimo, ¿no? Entonces el coito interrumpido tiene un problema. Es que el hombre tiene alguna secreción seminal antes de la eyaculación. En ese líquido seminal hay espermatozoides y acordémonos pues, que necesitamos solo uno para que haya un embarazo. Entonces muchas veces no lo hacen bien en el sentido que hay un juego sexual preliminar a la eyaculación. Entonces en ese juego puede quedar embarazada la paciente, a pesar que haya un coito interrumpido. Sin embargo, si la pareja lo sabe hacer bien, digamos que no haya tanto juego, eso lo podrá interrumpir y tiene un porcentaje más o menos, quedarán el 8% más o menos de mujeres embarazadas con ese método. Yo insisto porque es que pues de las cosas de la primera respuesta que dio la doctora Isas, a mí me quedaron sonando dos temas, uno el del condón y otro de los métodos naturales que me parecen tan complejos y tan difíciles, incluso uno diría, pues casi no los utilicen, porque es que si estamos hablando y buscando anticoncepción, tiene que ser estrictamente bien manejados para que la cosa funcione, aunque el porcentaje que usted da es muy importante. Pero acuérdate pues de mi palabra, uso óptimo. Ahí se despliegan muchas cosas. Interrumpo ahí con el condón. Si tú no usas el condón de una manera adecuada, igual al coito interrumpido, sino como al final ya hubo líquido seminal dentro de la vagina, puede haber un embarazo. O sea, no puede haber tanto juego sexual antes de ponerte un condón, porque finalmente puede haber un embarazo. Y con el tema del condón yo pensaba que la efectividad era mucho más alta. ¿Dónde es que pierde ese 18-20% de efectividad el condón? Lo pierde una parte por lo que te estoy diciendo de el uso en el momento de la postura. Otro, hay ruptura, pues se rompe el condón. Aprovechamos pues, por ahí vi una de las preguntas que los hombres lo cargan en la billetera, en lugares calientes, en la gaveta del carro. Entonces sufre, digamos, un trauma el condón y a la hora de usarlo hay perforaciones y acuérdense que un espermatozoide pues es microscópico, es chiquitico. Entonces cabe por ahí. Entonces ahí es donde lo pierde, más en el uso y en la ruptura del condón. Nos llama María Cardona desde San Antonio de Prado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Es para hacer una preguntita de mi nieta que está tomando Veronía y yo la noto como pálida, como delgada, a ver qué tan dañino es. ¿Cuál está tomando? Veronía, eso fue lo que le entendí. ¿Nos quiere repetir, por favor, doña María? ¿Cómo? Sí, Veronía. Veronía fue lo que le entendí, sí. Sí, esto está tomando y no sé qué tan conveniente sea porque ella tiene apenas 14 años.
Muy bien, muchas gracias. Y me da pie para hacerle una pregunta, doctora Izaza. Y es muy frecuente que en el consultorio los pacientes le pregunten, según el método que va a utilizar, cuáles son los efectos secundarios. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque a eso apunta la pregunta de doña María, que si le puede hacer daño o no a su nieta. Claro, todos tendrán efectos benéficos y efectos secundarios, por eso no hay ningún anticonceptivo ideal. Es el ideal para esa paciente, ¿cierto? Entonces ahí se despliega un montón de cosas. Habrán anticonceptivos, llamémoslos hormonales, que tienen un riesgo. Cuando yo tomo un anticonceptivo me monto en un riesgo y en unos beneficios. Por ejemplo, el riesgo de trombosis, que está pues ya el boom de la trombosis por anticonceptivos orales. Entonces, aquella paciente que tenga familiares o antecedentes de eso, ahí es cuando entran las categorías. El riesgo supera el beneficio de estar embarazada, ¿cierto? Pacientes, por ejemplo, depresivas, muy depresivas, o sea, que tengan depresiones que hay que medicarlas, también será responsable mirar si este anticonceptivo le puede potenciar esto. Migrañas complicadas, no todas las migrañas, pero muchas migrañas a veces pasan desapercibidas y empiezan el anticonceptivo e incluso puede haber convulsiones y cosas por esto. Por ejemplo, pues no entendí bien cuál es el que la nieta de la señora que llamó está tomando, pero hay pacientes susceptibles como al bajones de peso o al contrario, aumentar un poquito. Entonces esta paciente de pronto tuvo con esta hormona cambios en el peso o por lo contrario un sangrado abundante o algo que la está poniendo anémica. Nos liga muy bien para la pregunta que hacía la televidente y para lo que viene con los ciudadanos, esta pregunta de Claudia Andrea en Twitter, @Claudia17Andrea, Salud Medellín. Esos métodos, todos los que estamos conversando supongo, ¿qué tan buenos o malos son para las niñas de 12 años en adelante? Y yo creo que la pregunta tiene la clave es por lo de los 12 años que estamos hablando del inicio de la adolescencia. ¿Es prudente esa edad para la anticoncepción? ¿Debería esperarse? ¿Cuáles son los métodos adecuados en esas edades? Pues mira, la respuesta es que si la niña ya empezó vida sexual y ya menstruó, obviamente será más beneficio que planifique a que tenga un embarazo, por todos los sentidos, pues. Sin embargo, hay métodos que no vamos a recomendar a niñas tan chiquitas. Empezamos con dosis bajitas de anticonceptivos, las llamadas minidosis, para que los efectos no sean de pronto tan aumentados. No vamos a recomendar un dispositivo a una niña de 12 años, pues primero porque hay que insertarlo al útero y segundo porque no sé cuántas parejas va a tener ella de aquí en adelante y puede predisponer a alguna enfermedad pélvica. Por ejemplo, se están utilizando las minidosis o el implante subdérmico, se está, digamos, comercializando mucho para este tipo de población. Primero porque es una buena hormona, su efectividad puede ser hasta el punto, o sea, quedan embarazadas como el 0.5%, y es un implante que va a durar de 5 a 3 años. Entonces, listo, nos desentendimos de eso mientras tanto. ¿Qué nos recomiendo? Por ejemplo, en estos días me escribía una señora, es que mi hija de 14 años no ha menstruado, pero quiere perder la virginidad a los 15, ¿cómo la pongo a planificar? Y yo, Dios mío, ¿qué es esta pregunta? O sea, lo ideal es que al menos haya menstruado, para que el ciclo no se le vaya a dañar o alterar mucho. El susto es, listo, tiene 12, entonces ¿cuántos va a planificar? No importa, si planifican 20 años, eso tiene beneficios incluso. Los anticonceptivos combinados pueden prevenir el cáncer de ovario y de endometrio. Y siempre será más beneficio estar planificando que tener un montón de bebés, ¿cierto? Entonces, es recomendable si la niña ya empezó a planificar y ya menstruó. Eso es muy importante, que haya menstruado. Bueno, la doctora Izaza ya nos dio la respuesta, pero igual quisimos saber, así como doña María y Claudia, ¿qué tanto saben de la edad en la cual debemos empezar a utilizar los anticonceptivos? Y esto fue lo que nos respondieron nuestros ciudadanos. Veamos. Desde el momento en que tomen la decisión de empezar relaciones sexuales, independiente de la edad que tengan, si lo van a comenzar a hacer desde los 12 como es lo usual, que horrorosamente está ocurriendo, que desde esa edad lo empiecen a hacer, porque se complican la vida a ellos, se lo complican a la familia, traen niños no deseados a este mundo, a que pasen trabajo desde el mismo momento de la concepción. A los 25 años. Nada. Pues se llenan de hijos y es un problema grande para
Quiero pues yo. A los 18, porque pues ya tienen como más conciencia. A los 16 ya cuando empiezan a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues para que no haya tanto niño por ahí abandonado. Desde muy jóvenes deben de empezar a planificar. Desde los 18 años, o 15 o 16 años. ¿Por qué? Porque ahorita no está preparada la gente para estar en realidades con bebés y tienen que tener primero una madurez. Yo, por ejemplo, soy de las personas que apoya querer hacer hasta el matrimonio, porque para una pareja es lo mejor, porque te evitas enfermedades de transmisión sexual y además va a ser una experiencia nueva. Pues para mí, por ahí de 18 años. Dos conclusiones interesantes, doctora Beatriz, doctora Izaza. Uno, hay un consenso en el sentido de la importancia de planificar, de planear la llegada de los hijos a este mundo. Lo segundo es que no hay mucha coincidencia con el tema de la edad, desde muy rápido a los 18 hasta el matrimonio, en fin, pero son buenas conclusiones y buenas respuestas, doctora Izaza, la que dan los televidentes porque ilustran un poco el panorama. Bueno, ya tenemos llamada de Alejandro Gil, pero le pido que por favor nos dé un segundo, que también nos llamó otra televidente, no quiso salir al aire, pero pregunta, doctora Izaza, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para una persona mayor de 40 años? Me imagino que, pues, qué pesar no haberle podido preguntar, pero es importante saber si ya tiene hijos, si no, claro, para definirlo, pero ¿qué le podemos decir? O sea, lo que tú dices, de entrada le preguntaríamos, ¿quieres o no quieres tener más hijos? Pues si es que ya tiene, porque si ya no quiere tener, yo optaría por un método definitivo, llamémoslo ligadura de trompas y que su esposo se haga una vasectomía. Pero en el caso, por ejemplo, que no tenga la duda o le tiene miedo a la cirugía, no sé, podemos recomendar, por ejemplo, un Mirena, que es un dispositivo muy bueno, dura 5 años y va a ser muy seguro, porque cuando uno lee pues, la literatura ve que por encima de los 35 años empiezan los anticonceptivos combinados, o sea, las pastillas anticonceptivas normales o tradicionales, como a empezar a generar un riesgo cardiovascular. Entonces uno tiene que vigilar mucho a esa paciente, que no sea hipertensa, que no sufra alguna enfermedad. Sin embargo, si ella está controlada, si no tiene ninguna enfermedad de base y es mayor de 35 o 40 años, ya hay métodos anticonceptivos combinados como pastillas que los han diseñado con hormona. Cada día tiene su hormona, la píldora, muy parecida al ciclo de la mujer. Entonces será poco riesgoso. Saludemos a Alejandro Gil, que está en Santa Mónica. Hola, Alejandro. Alejandro. ¿Aló? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, buen día para todos ustedes. Bueno, quiero hacerles una preguntita. Yo tengo una hija de 17 años. Es hipotiroidea, enfermedad de base, y ya quiere empezar su vida sexual. Desde el momento, hace más o menos un mes, me dijo, pues papá, yo creo que ya es el momento, pues porque ya tengo un noviecito y toda la cosa, y quiero, esto de las hormonas está en todo su furor y creo que está propicia pues a su vida sexual. Ya tuvo toda la información desde su infancia, que es muy importante. Quiero preguntarle a la doctora cuáles son los métodos que debe seguir ella por su hipotiroidismo. Está tomando 125 miligramos de levotiroxina diario. ¿Cuáles son los efectos secundarios que pueda tener ella en un momento determinado? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Primero, pues lo felicito por ser un papá tan interesado en el tema y por hablarlo así con su hija. Entonces, sí, tiene un hipotiroidismo considerable, toma una dosis alta. Sin embargo, desde que la TSH esté controlada, pienso que no hay ningún problema en que ella inicie un método. Podría ser unas pastillas anticonceptivas de una dosis baja o un implante subdérmico. Sin embargo, es importante que primero se enteren bien de los efectos secundarios que puede tener como sangrados intermenstruales o cambios en el peso. Por ejemplo, si es obesa o alguno ya empieza como de pronto a no tender tanto para ese lado. Pero si la niña está controlada, es una niña normal que está interesada en eso, podría ser bueno unas pastillas anticonceptivas. Insisto con eso, ¿hay métodos mejores para la iniciación de controlar la concepción?
o depende nuevamente, como usted lo ha explicado varias veces, de la individualidad, de la valoración médica de cada uno de los pacientes o de las pacientes? O sea, es muy individual, porque si la niña de él me dice que ella no es capaz de tomarse esas pastillas todos los días, que se le van a olvidar, que le parece pues una tragedia, ya ese no será el ideal para ella. Entonces ya hablaríamos, por ejemplo, una inyección mensual o de un anillo vaginal, a ver si se nos acomoda eso. Que si no para iniciar uno no recomienda métodos tan invasivos como un dispositivo o ciertos anticonceptivos combinados, pastillas pues de dosis más altas. Pero en caso, como yo te digo, no hay anticonceptivo ideal, sino la paciente es la ideal para él. Entonces todo depende. Si es juiciosa, puede usar unas pastillas sin problema. Doctora Izaza, obviamente pues en los consultorios particulares, en la EPS, podemos dar este tipo de información, pero existe un lugar donde los jóvenes y sus padres puedan acudir y además se les haga un seguimiento y una asesoría adecuada. Hablamos ahorita de Profamilia, pero no sé si exista. Pues como tal así no sé, pero sé que cada centro de salud tiene algo que se llama PIP, o sea, prevención y promoción de la salud. En ese hay un ítem que es salud sexual y reproductiva. Ahí las pacientes o las niñas o cualquiera puede acercarse para que le informen sobre los métodos, incluso cuál quiere iniciar. También en las universidades y colegios también hay asesoría sobre esto y hay incluso les dan pues como recambios de las pastillas para que les salgan más económicas o así. Profamilia también tiene algo de esto. Doctora, bueno, resaltamos la labor que está haciendo como papá don Alejandro, pero quisiera que de pronto reforzáramos ese aspecto y le contáramos a los televidentes desde nuestro punto de vista, desde su punto de vista como ginecobstetra, qué otras estrategias pueden llevar a cabo para abordar este tema con sus hijos e hijas. Bueno, pues una forma es en los colegios, que yo pensaría que se debe como aumentar o volver más, potencializar estas clases de educación sexual, que los padres dejen como el tabú de hablar esto con los hijos, porque pues llega un momento que es inevitable pues que va a suceder y es mejor pues prevenirlo que lleguen ya con embarazo o peor aún una enfermedad de transmisión sexual. Pues en internet hay muchísimas cosas, pero también pueden confundir. Entonces, me parece muy importante siempre tener la asesoría de un médico, sea un médico general o un ginecólogo. A mí me llegan pacientes sin vida sexual súper jóvenes, simplemente que los papás quieren que hable con ellos. Incluso llevan el novio. Entonces, como involucrar al novio, que él también sepa, y es importante tener, no tiene que ser pues muy periódico. Una vez que le pregunten a alguien que es desconocido, que no les va a dar tanta pena. Recomendaría yo como alguien de la salud que los pueda orientar. Y qué bueno contar con padres como Alejandro, sí, con esa conciencia y esa capacidad, y qué bueno que ese ejemplo se replicara, porque uno sabe que este es un tema tabú, que es un tema complicado, que una sociedad, la nuestra, la antioqueña, tan tradicional, tan marcada por ciertas asuntos que son, por ejemplo, del orden religioso, del orden espiritual, pues estos temas se convierten en asuntos difíciles y complicados de conversar, y uno esperaría que muchos ejemplos, muchos Alejandros dieran el paso adelante para que generáramos esta cultura, doctora Beatriz. Claro. Bueno, yo también recomiendo a mis pacientes, sobre todo cuando están en la época de la pubertad, próximos pues a la adolescencia, que busquen en el mercado de diferentes editoriales libros que hablan de la mujer específicamente y del hombre específicamente, para que en compañía de nuestros hijos aprendamos sobre nuestro cuerpo, cuáles son los cambios no solo físicos sino además emocionales en nuestros hijos y sexuales. Entonces esa es otra recomendación que es muy válida. En Bello está María Elena Mesa. María Elena, buenos días. Buenos días, primero que todo los felicito por tan maravilloso programa. Programas de estos deberían de pasarlos muy seguido. Bueno, mi pregunta y mi inquietud es que mi hija de 23 años toma el Diane 35 hace, pues, digamos, unos 4 o 5 años, pero ella le pregunta, va donde su dermatólogo, va donde su médico general, va donde su ginecólogo. Todos tienen ideas distintas sobre el Diane 35. Unos dicen, sirve para planificar, es muy bueno, y otros dicen, no es para planificar, es para tu problema de piel, o es para problemas de ovarios poliquísticos, o es para la caída de pelo. Entonces yo quisiera, porque mi hija se mantiene asustada, y de hecho yo también, ¿qué hay de cierto? ¿El Diane 35 es anticonceptivo o no lo es? Listo. Muchas gracias. Gracias, María Elena.
Bueno, el Diane 35 y otros, eso es simplemente una marca, fue diseñado para el síndrome ovario poliquístico, que tiene bastantes cosas, unos quistes en los ovarios, acné, tendencia a hacer aumento en el vello corporal, y es un ovario femenino, obviamente, que produce muchas hormonas masculinas, entonces no ovula bien. Entonces predispone a todo esto. Cuando el Diane se diseñó fue para esa enfermedad. Como efecto secundario es anticonceptivo, pero tú no lo encuentras como en el listado de los anticonceptivos. Quiere decir esto que sí es anticonceptivo y es bueno, pero no será el mejor, ni será el que yo le diga a alguien que inicie solo para planificar. Si además de eso tenemos una tendencia como androgénica, o sea, tener cosas masculinas, acné, barros, y vemos que la menstruación se está espaciando mucho, será el anticonceptivo ideal para esa paciente. Pero no para generalizar, porque no es sí es un anticonceptivo, pero no fue diseñado para eso. Y tiene muchos efectos secundarios, porque es que he escuchado mucha polémica alrededor de ese producto comercial. Tiene una carga importante hormonal, o sea, no son bajas dosis, es una carga importante, precisamente para contrarrestar todas estas hormonas masculinas que estás produciendo. Entonces, por eso no se le va a recomendar a alguien. Pues ahora hay un boom con esas nuevas hormonas, en decir que pueden predisponer un poco más que los otros, no es que los otros no, a los eventos tromboembólicos, o sea, los coágulos en la sangre. Entonces yo lo respeto mucho y es solo para la paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico. O sea, que la paciente que usa eso pues no tendrá que planificar con otra cosa, pero no será el ideal para pacientes que no tengan eso. 441-2100. En Twitter, Diana Fernández tiene una pregunta bien interesante, pero vamos a hacer primero la pausa institucional y regresamos con esa pregunta que está interesante para el bloque final de Medellín Ciudad Saludable, hoy cuando hablamos de anticoncepción. Ya volvemos. En esta emisión de Contraseña trataremos el tema de movilidad, un asunto de infraestructura o cultura ciudadana. Junto a reconocidos expertos debatiremos temas como el aumento vertiginoso de automotores y la falta de vías que mejoran la conectividad de la ciudad. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nacional saltará a la cancha a ratificar porque es el líder del Grupo B y de la reclasificación. Jackson Martínez, que viene de golear a Camilo Zúñiga 5-2, buscará una victoria que lo acerque a la punta de la tabla de posiciones. Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín. Nacional versus Jackson Martínez. El próximo sábado a las 10 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Se estima que el conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 5,5 millones de víctimas desde 1985. La reparación a las víctimas es uno de los retos principales que tenemos como país. Por eso la Fundación Forjando Futuros, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y de Derechos Humanos de Medellín, Telemedellín y la Organización Internacional para las Migraciones se unen para dar más información sobre la Ley de Víctimas y Reparación. Si usted quiere saber más sobre estos temas o si quiere saber cómo va su proceso de reparación, lo esperamos en Mañanas con Voz todos los martes y jueves a partir de las 8:40 de la mañana, porque en Telemedellín, aquí te ves. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ves.
hablando de anticoncepción, tema que ha sido ganchudo porque muchos están participando, están llamando, hay participación en Twitter, en fin, cómo nos alegra que estos temas que seleccionamos con cuidado, que buscamos especialistas para el desarrollo de cada uno, pues logren el efecto que estamos obteniendo hoy. Quedé de ir al Twitter porque Dianita Fer, @DianaFernande42 pregunta, dice buenos días y pregunta, ¿qué efectos acarrea realizar la ligadura de trompas minutos después del parto? Muchas gracias y gracias a Diana por comunicarse. Doctora Isaza. No, Diana, no tiene ningún problema, incluso lo hacemos muchísimo en las cesáreas. Hacemos la cesárea y la paciente que tiene pues su vida sexual, su vida reproductiva, ya resuelta, pues le hacemos una ligadura inmediata. No tiene ningún problema, ni va a producir ningún efecto, ni más dolor, que muchas pacientes creen eso. Ya en el posparto inmediato, pues es complejo pues hacer una cirugía, pero incluso pacientes de altísimo riesgo las podemos hacer al otro día posparto. La otra recomendamos más bien al mes posparto que consulten y les hagan su ligadura por laparoscopia, que es sencillo, pero no hay ningún problema. Le damos la bienvenida a Marisela Bedoya desde Itagüí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Es para hacerle dos preguntitas. Mira, que es que yo empecé a planificar con microfemín desde mis 18 años. Ahora tengo 22. Y entonces una amiga me dice que cuando uno lleva planificando mucho tiempo con el mismo método, el método tiende a fallar. Te respondo esa primera. No, eso es uno de los mitos, que hay que descansar en esos descansos, embarazos, que hay que cambiar de marca. Eso no es verdad. Podemos seguir, si tú te acomodaste con un anticonceptivo, mi recomendación es que ese es el que uses, digamos, el tiempo que más se pueda, porque a veces posparto cambian de método o algo más definitivo, pero no hay ningún problema. Como le dije ahorita, pues les estaba comentando, planificar por largos periodos, antes por encima de los 3 años, disminuye hasta en el 75% el cáncer de ovario y en un 50% el cáncer de endometrio. Entonces tiene sus beneficios. Entonces no hay ningún problema, ni hay que cambiar de marcas, ni descansar. ¿Ok? Muy bien. También hay dos llamadas, doctora Isaza, que no quisieron salir los televidentes al aire, pero que sí es importante abordarlas. Una es, llama una señora, nos cuenta que su hija adolescente utiliza el método anticonceptivo subdérmico, que le disminuyó la menstruación, pero que está con mal olor. Entonces, ¿qué le podemos recomendar y que pues si debe consultar o no? Obviamente hay que consultar siempre, pero ¿qué más le podemos decir? Esa es una consulta común. Cuando uno inicia anticonceptivos, el pH de la vagina puede cambiar cuando son hormonales. Entonces puede haber un cambio que genere algún tipo de infección. Debe utilizar, por ejemplo, un jabón íntimo que mantiene el pH, debe evitar protectores o de usarlos los debe cambiar con regularidad, y en caso que el olor siga, debe hacerse un examen del flujo para poder identificar qué tipo de infección tiene y darle un tratamiento. Pero esto puede ser normal por el inicio hormonal que tiene. Bueno, y la otra pregunta nos la hace un televidente, Diego, nos pregunta sobre los métodos anticonceptivos de emergencia, que quisiera que nos explicara un poquito más sobre ellos y nos dice que cuántas veces se puede utilizar y si se hace en varias ocasiones, qué efectos y riesgos puede traer para la mujer. Entonces, primero que todo, no lo llamemos método anticonceptivo porque no es un método. Método es lo que tú haces regularmente para algo, esto es una emergencia. Sucedió algo y debo contrarrestar. ¿Cómo funciona? Esto es una carga hormonal grande que hace varias cosas. Dependiendo del ciclo en el que esté la mujer, puede o retrasar una ovulación o inhibirla, o en caso que se haya dado y se dé una fecundación, hacer como un ambiente hostil para que no haya una implantación del embrión. O también, depende del momento, podrá disminuir como la movilidad de los espermatozoides. En conclusión, evita en algunos casos la fecundación, o en caso que haya fecundación no hay implantación. Ese es el hormonal. Hay otro método de emergencia que es insertar pues una T de cobre inmediato, pero digamos que es más polémico. Entonces, quiero como que quede claro que esto no es un método. Si lo usamos muchas veces, conclusión, la mujer tendrá el ciclo menstrual más desorganizado del mundo y no lo podrá regular porque le está dando cargas y cargas. Entonces esto es, ojalá nunca en la vida lo tenga que usar. Es una emergencia, me sucedió. ¿Qué pasa? Si esto me sucedió, inmediatamente después de haber hecho esto, debo tener un método diferente. Se recomienda después de utilizar un anticonceptivo de emergencia, iniciar unas pastillas anticonceptivas, un implante, un dispositivo, porque eso sí es un método.
Quiero aprovechar, doctora Izaza, porque el tiempo ya se nos agota, estamos en la parte final del programa, para trabajar o hablar de algunos mitos, especialmente con el tema del condón, porque como decía al comienzo, la utilización del condón sigue siendo muy baja en nuestro medio, uno esperaría que estuviera más alto, y entonces entre esos mitos está que produce hongos, que merma la satisfacción, la capacidad de placer. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Qué decir del condón? Pues yo pienso que muchos de los mitos del condón han sido dados por los hombres, que dicen que se siente menos. Pues ya hay tanta variedad de condones que creo que todo el mundo encontrará alguno con el cual se sienta cómodo. Puede que disminuya algo, pero siempre depende más del tipo de relación sexual y el contacto con tu pareja que tengas que el hecho de que tengas un condón. Entonces pienso que antes puede ser para la mujer antes muy higiénico. Hay pacientes que con el semen se irritan, les da antes le da hongos, cambia el pH, en cambio el condón les puede facilitar. Otras pues se irritan con el látex y deben mirar qué condones son los ideales. Pero pienso que el mito más como de la sensación es masculina y es quien lo tiene que empezar a abandonar, el hombre. Porque él es su única manera de protegerse. ¿Cómo confiar pues que la otra se está cuidando con un anticonceptivo? Tu única arma como hombre es un condón. Entonces antes lo deberían tener como el mejor amigo. Doctora Izaza, demos unas recomendaciones generales sobre anticoncepción, no solamente a los adolescentes en este caso, sino también a sus padres. Bueno, como final, primero que dejemos como este tabú y se hable como en estos espacios y también en las familias para que no hayan embarazos pues no deseados que se traducen en cantidades de cosas. Segundo, que busquen a alguien que los pueda orientar. No siempre el padre tiene la respuesta porque no la conoce. Entonces, los centros de salud, un especialista que les ayude a encontrar cuál es su método. Porque además no hablamos de los costos. Depende del costo, será mi anticonceptivo también, lo que yo pueda comprar. Claro. Listo. Y dejar algunos mitos como que hay que descansar, como que el efecto se va a quitar si tomo otro medicamento. Son muy poquitos los medicamentos que inhiben el efecto, son algunos antibióticos, pero son muy seleccionaditos. Entonces no, el trago puede que no quite el efecto, es cuando hay vómito, digamos que la pastilla se pierde, o un vómito pues como digamos muy intenso que haga que se pierda el efecto, pero como tal el alcohol no a esto. Lo otro recomendamos, la otra recomendación que doy es que no se les olvide el condón como método de las enfermedades de transmisión sexual. Pues uno no cree, pero todavía en Colombia hay impresionante enfermedades de transmisión sexual y yo pienso que es mejor tener un hijo que tener un SIDA. Entonces no se nos olvide, el único que han inventado es el condón. Entonces hay que aprenderlo a usar y que el hombre se involucre más. El mejor amigo. El mejor amigo. Como dice la doctora Izaza. Doctora Isabel Izaza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bueno por el desarrollo del tema. Quedamos Gracias. muy satisfechos con lo que hemos logrado en esta jornada. Doctora Beatriz. Felipe, mañana empiezan las vacaciones de la mayoría de colegios de nuestra ciudad y nosotros empezaremos con ellos también tratando un tema muy importante y es qué hacer en vacaciones. Vamos entonces a darles ideas a los padres y a los adultos cuidadores para que realicen actividades en vacaciones con sus niños. Me alcancé a emocionar, yo pensé que nosotros también teníamos no, vacaciones. No, Felipe, pero nos vamos a involucrar en las vacaciones y de los niños. Vamos para el Parque Norte. Así es. Prepárese que nos vamos a trepar allá. Sí. A todos gracias por acompañarnos. Finalmente recordarles que el 29 de junio es la siguiente jornada especial de vacunación. Es un sábado, se va a realizar en los 100 y tantos puntos de atención de la red pública y privada de la ciudad. Otra oportunidad para ponerse al día pensando especialmente en nuestros niños y en nuestros adultos mayores. 29 de junio, mañana les recuerdo la fecha y también la de vacunación para perros y gatos. Gracias por acompañarnos. Chao.